Pero empiezan a pasar, o sea, a ver, esta es la verdadera paja mental del día de hoy. Entonces, ojalá salga bien. Lo que quiero decir es que siempre se ha dicho que había mitos, que había ritos. ¿Quién fue antes, el mito o el rito? ¿Quién fue antes, la devoción o el...? Bueno, yo lo que creo es que hay determinados momentos en la vida en que tienes una experiencia trascendente o entras en éxtasis porque ves algo que te llama muchísimo la atención. Y eso te mueve por dentro, te remueve tanto por dentro que necesitas saber lo que está pasando. Entonces necesitas poner en marcha o en práctica otra inteligencia que va mucho más allá de la razón en la que normalmente nos movemos. Pero esta necesidad además conlleva otra necesidad, que es la necesidad de comunicar. Hay un impulso creativo porque tú quieres comunicar lo que tienes. Y esa necesidad de comunicar y ese impulso creativo se convierte en una cosa que yo he llamado, me lo he inventado, la obra simbólica. Que son tres, fundamentalmente. A lo mejor hay más. Que por eso decía que igual quería preguntaros, pero no voy a preguntar por si acaso. Que son el acto, la obra y el relato. Y lo he puesto en este orden, lo he puesto a propósito. Porque a veces cuando una persona, cuando un chamán se quedaba, o una chamana se quedaba flipando con el sol porque estaban haciendo de una determinada manera, o notaba, o de verdad percibía que el sol se detenía, lo que hacía era comportarse de una manera, estaba actuando. Y no solo actuaba, sino que sabemos, o percibimos, o se quiere creer, que ponía en marcha a toda la tribu. Y entonces hacían cosas para disfrutar de ese momento que les había provocado esta especie de éxtasis o esta especie de momento trascendente. Y entonces lo que hacía era crear una obra, en este caso comportarse, que luego se convirtió en un rito porque se fue anclando con el tiempo. Pero además se ponían a hacer cosas también. Además hacían cosas. Hacían objetos, como hemos visto, hacían estas vírgenes, estas Venus o estas madres, no sabemos lo que eran, pero las hacían también, ¿no? Y luego todo esto lo empezaron a verbalizar a través del relato. Con lo cual hay un rito, hay un icono y hay un mito. Para entender esto bien, estuve dándole muchas vueltas de cómo se puede entender esto bien. Y entonces dije, hay una cosa que todo el mundo... Ah, bueno, perdón, por supuesto, perdón, se me olvidaba, la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Que a lo mejor tampoco debería llamarse así. La catarsis es que a través de este objeto, o esta cosa simbólica, a través del mito, a través del rito y a través del icono, lo que hace es que nos provoca algo dentro que compartimos de alguna manera la experiencia inicial. Ese éxtasis que ha tenido el chamán nos lo ha compartido a través de una obra concreta y esta obra nos ha provocado también algo a nosotros. Entonces, esto que es muy abstracto y que además nos queda como muy lejos, pensé, seguro que hay cosas que nos lo acercan. Y dije, efectivamente, esto es Guernica, todos lo conocemos, no tengo que explicaros lo que es. Este es el cuadro de Guernica. Tampoco tengo que explicaros lo que es, porque todo el mundo tiene una sensación cada vez que ve este cuadro. A esa sensación yo la he llamado éxtasis, como la puede haber llamado Josefina, pero se me ocurrió éxtasis. Perdón, se me ocurrió catarsis. El éxtasis es lo que tuvo Picasso. Entonces, a partir de esta obra que es tan poderosa, que ha removido las conciencias de toda la humanidad durante todo el siglo XX, empiezan a surgir otras obras que son distintas. Por ejemplo, este es un tío que se llama Ron English, que lo he descubierto preparando esta charla, que me ha encantado, porque aquí dice, mira, antes del bombardeo. Y antes del bombardeo él entiende que tiene que ser en color. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza que tiene el cuadro inicial y esa referencia que tenemos del Guernica no la pierde. Sigue estando aquí, aunque no es el Guernica, es otra cosa. Pero sabemos, todos los que estamos aquí tenemos los referentes necesarios para entender esta obra sin necesidad que nos la expliquen. Y al mismo tiempo hizo después de Guernica, ¿no? Y entonces hace esto, ¿no? Que es brutal. A mí me parece brutal. Y entonces sigues entendiendo que está el Guernica, pero es otra cosa. Y al mismo tiempo dice, bueno, ahora voy a hacer Guernica vacía. Y entonces también te mueve de otra manera. Pero luego hay gente que dice, no, venga, yo le voy a poner el color rojo. Y se hace el Guernica rojo. Este es otro autor, que es un madrileño que se llama Óscar Vega, que decidió darle color al Guernica y además hacer como su propia versión. Pero seguimos entendiendo que ahí detrás está el Guernica. Y hay una pintora que se llama Portalo, que lo que hace es lo feminiza, lo suaviza mucho, y aún así seguimos percibiendo la fuerza que tiene el cuadro original. Es decir, que el objeto, esa cosa, ese icono que ha creado Picasso,
para explicarnos algo, se puede transformar de 1000 maneras diferentes y sigue manteniendo el mensaje y lo sigue transformando poco a poco y sigue permitiendo que los diferentes autores aporten su granito de arena para convertirlo en otra cosa que nos sigue recordando al mito, al icono original, pero que ya es otra cosa distinta. Bueno, todo esto, bueno, por supuesto, claro, luego hay cosas, vuelve a ser Ron English que me encanta, que es el Guernica de la Guerra de las Galaxias o el Guernica de Disney, ¿no? De Walt Disney o de los dibujos animados, pero seguimos entendiendo que aquí detrás, pase lo que pase y pongan delante lo que pongan, seguimos entendiendo que esto es el Guernica. Vale, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues tenemos, ahora vamos a anclar todo esto. Tenemos a la luna, ¿no? Entonces, ¿la luna qué es? Es una diosa, para mí, la luna empieza a ser ese icono que hace que se muevan cosas dentro de la tribu, ¿no? Y ese icono es absolutamente universal. O sea, esto que está pasando con la luna pasa en todos los lados. ¿Cómo se explica la luna? Nadie lo puede explicar, pero todo el mundo cuando ve la luna llena, o la luna nueva, o cuarto menguante, cuarto creciente, todo el mundo lo entiende. Y la luna tiene mucho que ver con la mujer. Y tiene que ver, pues, esta es Hécate, que es una diosa que se partía en tres, era la diosa de las tres caras, porque eran las tres fases de la luna. La que está en el medio está embarazada, porque la luna llena era la embarazada. Esta es Selene, con los cuernos de la luna en la cabeza. Esta es, no me acuerdo cómo se llama esta, pero bueno, me parece que era Nut, la diosa que abrazaba también a toda la humanidad y que daba de comer a toda la humanidad a través de sus ubres, que por supuesto tiene los cuernos. Aquí tenemos, bueno, esta es una diosa, si no recuerdo mal, esta era mesopotámica, y también vemos que la vaca está dando de amamantar a sus crías, y aquí empezamos a tener a todas las diosas que dan de comer a sus hijos. Entonces tenemos una estatua de hace más de 6.000 años que se encontró en Mesopotamia. Tenemos a Isis con sus tres características que también son muy importantes. Tenemos a Isis con los cuernos, a Isis con la serpiente, que también es otro de los grandes símbolos de la mujer, y a Isis con el trono, porque la mujer era la que ocupaba el trono. Tenemos aquí una diosa grecorromana, que hay quien dice que es Hera, que está amamantando a Hércules. Bueno, le he puesto todo por hacer viguerías. Y aquí tenemos a esta sí que es Hera, seguro, que Hércules nació de una madre virgen un 25 de diciembre. Hera no podía ni verlo, pero al final le tiró dos serpientes. Hércules consiguió controlar las dos serpientes desde que era bebé, y entonces Hera se conmovió y dijo: este niño tiene algo especial. No podía ni verle porque Zeus, que era su marido, le había puesto los cuernos con la madre de Hércules, que era una virgen. Y entonces al final se conmueve y le da de mamar. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas versiones del mito. En este caso, lo que hace Rubens es poner esta versión, que es que Hércules tiene tanta fuerza que de mamar, hay un momento hace, Hera dice, y se lo quita así porque le está haciendo daño, y entonces sale un chorro de leche que es el nacimiento de la Vía Láctea. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la maternidad, bueno, esto ya es en Roma, había una mujer, una diosa que se llamaba Rumina, que es la diosa romana de la lactancia. Ay, por supuesto, bueno, aquí pone Rumina, pero ya sabéis que no es Rumina, ¿no? A esta la conocéis todos. Bueno, tenemos a Diana también con la luna alrededor. Ahora ya vamos con los cuernos, ¿no? Aquí tenemos a Isis otra vez. Y aquí tenemos a la Virgen María sobre la luna, ¿no? O sea que la Virgen María sigue todavía. Es como el Guernica, digamos, ¿no? Hay un primer icono y llega un momento que ese icono se convierte en la Virgen María y todos entendemos lo que quiere decir este icono. Lo podemos explicar, pero es que aunque lo expliquemos no lo vamos a entender. Con lo cual al final lo que tenemos es una imagen que se va reproduciendo una y otra vez. Luego esto es lo que os contaba de las serpientes. Esta es la diosa de las serpientes de Creta del año 2600 a.C., o sea, hace 4600 años. La vemos que tiene sus pezonacos, controlando bien las serpientes y demás. Aquí tenemos a Higia, que era la diosa de la salud, es decir, la que sabía lo que tenía que hacer para curar a la gente de la tribu, que poco a poco pues se fue convirtiendo en una diosa. Tenemos a la Medusa, que era una mujer con muchísimas serpientes. Y tenemos a Coatlicue, que era una diosa mesoamericana,
que, bueno, si veis tiene cuerpo de serpiente y demás. Es verdad que estos son mucho más complejos de ver, pero bueno, las serpientes sí que se ven bien aquí, ¿no? Y tenemos a Nagadeva, que era la diosa hindú, o sea, una diosa hindú, un poco la madre tierra también, ¿no? Que por supuesto era la diosa de las serpientes.